¿Estamos ahí? ¿Pueden verlo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, ¿se dan cuenta cómo he generado este triángulo? Y si quiero descomponer, ¿qué sentido le voy a dar a P2 y auxiliar? Y bueno, sentidos tales que P2 más la auxiliar me dé P, ¿no es cierto? Quiero descomponer a P. Este sentido no es cualquiera y este sentido no es cualquiera. Se lo pusimos después de haber determinado este punto, donde se cortaron ambas paralelas. ¿Estamos, chicos, ahí? Hemos descompuesto una fuerza en dos rectas de acción, pero no cualesquiera. Las dos rectas de acción que concurrían con un punto de la recta de acción de P. Por eso es la auxiliar. Y no 1 ni 3. Es la auxiliar y 2. Y con la auxiliar y 2 descompusimos a P. Y le dimos ya sentido a P2, fíjense. Y le dimos sentido a una fuerza auxiliar, que en realidad no me interesa, porque yo quiero averiguar las componentes P1 y P3, no según una recta auxiliar. ¿Estamos? Pero ahora, ¿qué puedo hacer con la auxiliar y P1 y P3? Que fíjense que vuelven a cumplir la misma condición. ¿Cómo son la auxiliar? La recta de acción de 1 y la recta de acción de 3. Disculpe, profe, ¿podría repetir desde que descompuso P en 1 y 2 y en 1 auxiliar? Bueno, ¿entendiste por qué cómo descompusimos P en 2 y la auxiliar? No, porque justo me estaba conectando. Bueno, trazamos por origen y extremo de P, de su vector representativo, paralelas al auxiliar y a 2. ¿Sí? Y construimos este primer triángulo de fuerzas. Y después le dimos sentidos a P2 y a esta fuerza según la recta auxiliar que creamos nosotros. Esto es descomposición de una fuerza en dos componentes. Sí, sí, ahí está, profe, yo sí entendí. Bien. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, yo no tengo la recta auxiliar. No me interesa. A mí me interesa las rectas de acción de P1 y P3 para saber cuánto vale P1 y P3. A P2 ya la determiné aquí, fíjense. P2 quedó definido. Pero la fuerza auxiliar no es una fuerza que yo quiera saber. Yo quiero saber la fuerza según la recta de acción 3 y la recta de acción 1. Pero ¿cómo son la recta de acción 3, la recta de acción 1 y la recta de acción del auxiliar? Concurrentes. Concurrente. Entonces, ¿qué puedo volver a hacer? Al igual que hice en este punto. El triángulo de fuerza. Exactamente. O sea, como ya tengo la auxiliar aquí, ¿qué hago por origen y extremo del auxiliar? Trazo paralelas a 1 y a 3. Por componentes P1, P y 3. Exactamente. Una vez que tracé ambas paralelas donde se me cortaron, ¿qué hago? Le defino sentidos a P1 y P3, tal que su resultante sea igual a ¿quién? Al auxiliar. Hemos vuelto a descomponer ahora el auxiliar entre ¿quiénes? Entre 1 y 3. Inicialmente descompusimos a P entre 2 y la auxiliar. ¿Se entiende lo que hicimos? Perfecto. Una doble descomposición en este punto inicialmente entre P auxiliar y 2, y después en este punto entre el auxiliar 1 y 3, usando lo que ya sabíamos de fuerzas concurrentes, ¿no? Bueno, recién, como bien me dijeron, yo la auxiliar la podría
eliminar acá, ¿o no? Sí. Y sí, porque ya están sus componentes. Exactamente. O están las componentes o o está su resultante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me quedó ahí? ¿Cómo quedó ese polígono de fuerzas? Con Y el ahí quedó el resultante sería polígono abierto. cerrado. No, no es cerrado ese Es polígono. abierto con resultante. ¿Qué me dice ese polígono? Y quedó el resultante, que es P. Claro, que es igual a P1 más P2 más P3, que es lo que No, queda un sistema donde habíamos a P partido de ahí. ¿Se acuerdan que dado P quería encontrar tres componentes que cumplen la condición que su resultante es P? Y acá lo tenemos. Por lo tanto, que partimos de una condición analítica, y la ecuación. no, esto ya es todo gráfico. Ah, perfecto. Yo ahora esto lo hemos resuelto gráficamente, fíjense. No, pero digo, me hacía referencia al pasaje de término, de P2 al primer miembro. Ah, está bien. Analíticamente lo Ese hemos no, resuelto haciendo este pasaje de términos, sí. Vectorialmente lo hemos hecho esto, ¿no? Esta es una ecuación vectorial. claro, una ecuación para definir una fuerza auxiliar. Exactamente. Bueno, le dejo como inquietud a ustedes, ¿qué les daría si yo hubiese llevado P1 al primer miembro? ¿O qué me daría si hubiese llevado P3 al primer miembro? Me hubiese dado rectas auxiliares distintas, Pero lo mismo que hubiesen sido desde este punto a este punto. Aquí tengo otra posible auxiliar. Y la otra posible auxiliar hubiese sido entre este punto de intersección entre 3 y P con el punto de intersección entre 1 y 2, que lo tengo aquí. Tendría tres auxiliares distintas con la misma mecánica. Si ustedes utilizan el mismo concepto que hemos visto para esta auxiliar, van a llegar a la misma solución. No hace falta resolverlo con las tres auxiliares, con una sola es suficiente. Y aquí quedó perfectamente resuelto el problema, porque ¿qué tengo aquí? Estos rojos, ¿qué son? Los vectores de la componente. Los Bien, componentes. los vectores representativos de las componentes, que me determinan ¿qué? La intensidad o las incógnitas buscadas. Intensidad, dirección y sentido. No, la dirección no hacía falta. La intensidad y el sentido me determinan. Acuérdense que estos sentidos se los pusimos nosotros. Las intensidades, ¿cómo las obtengo? Aquí, Multiplicando por ¿cómo la se escala. obtiene? Multiplicando Midiendo por la las escala. longitudes en el polígono de fuerza y multiplicándolo por ¿quién? La escala. Por la escala adoptada. Entonces, si ya tengo la intensidad y tengo el sentido, ya tenía la recta de acción, listo. Le dimos solución gráficamente al problema y eso es lo que se llama como método de Kuhlmann. Es el método gráfico para la descomposición de una fuerza en tres componentes conocidas sus rectas de acción, con la condición que deben conformar un cuadrilátero, las rectas de acción de las componentes conjuntamente con las rectas de acción de la fuerza. Y este es el método de Kuhlmann. ¿Vamos? Quedó perfectamente. Bueno, el polígono de fuerza abierto, ¿no? Alguien me había dicho cerrado. ¿Sería cerrado en qué situación? Si tuviera el equilibrio, si los resultantes fueran cero. O si Claro, P, pero, P fuera cero. claro, pero no tendría sentido si yo le digo, bueno, le doy una fuerza que vale cero, encuéntreme las tres componentes. Claro, Se supone aplicando Kuhlmann.
Claro, no me va a dar nada, porque fíjense, este polígono de fuerza se construyó partiendo ¿de quién? De una fuerza. De la fuerza P conocida. Imagínense si yo le digo, no tengo, quiero descomponer una fuerza que es cero. ¿Y qué voy a decir? No existe el método de Kuhlmann. Se supone que yo, dada una fuerza, quiero encontrar sus componentes. Y bueno, voy a encontrar este polígono de fuerzas que resulta abierto, porque la resultante es la unión del origen de la primera fuerza con el extremo de la segunda fuerza. No fuerza, sino vector representativo, ¿no? Ingeniero, una consulta. Y Sí. a los efectos prácticos, ¿dónde puedo aplicar este concepto? En la práctica, digamos. Lo vamos a ver cuando veamos esfuerzos reticulados. Lo vamos a ver más adelante, esta aplicación directa. Que es gráfica. Que por ahí ustedes me dirán, pero el método gráfico hoy ya no se utiliza y tiene razón. Normalmente uno resuelve analíticamente los problemas, ¿sí? Más contando con computadora, digamos, que uno puede utilizar. Entonces, pero bueno, simplemente quiero que conozcan que el método gráfico de Kuhlmann es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa si hubiésemos querido equilibrar? Que ahora viene la pregunta. Si yo les digo equilibrar una fuerza, les voy a dar una fuerza y les voy a pedir, encuéntrenme cuáles son las fuerzas que le equilibran a esa fuerza. O sea, sigue existiendo la fuerza. Vectorialmente es parecida a la ecuación, fíjense. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esté igual a cero y por tanto los sentidos van a ser distintos y va a encontrar una resultante equilibrante al sistema. Bien, bueno, lo dijo rápidamente, no sé si lo han seguido. Yo le estoy diciendo, dado una fuerza P, quiero encontrar fuerzas tales que equilibren a esa fuerza. ¿Se acuerdan cuando vimos esos problemas donde le pedía el equilibrante? ¿Qué planteaban como ecuaciones ustedes? Bueno, algunos averiguaban la resultante, ¿no es cierto? Pero aquel que planteó directamente las ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones planteó? 3 para un sistema de fuerzas no concurrentes. 3 igual a 0. Iguales a 0. ¿Sí? Entonces, el método de Ritter, que es el método analítico que ya vimos, para esta situación, es plantear 3 ecuaciones de momento iguales a ¿qué ahora? 0. 0. Bueno, lo mismo que vimos antes está planteado aquí, pero fíjense cuál es la diferencia. Que la suma del momento de la fuerza P más el momento de P1 más el momento de P2 más el momento de P3 respecto de 3 puntos cualesquiera, ¿a qué tiene que ser igual? 0. ¿Sí? Si vuelvo a elegir convenientemente los centros de momento, las ecuaciones que me quedan son prácticamente iguales, nada más que en lugar de tener igual a... Antes no tenía igual a 0. ¿Sí? Antes este término lo tenía en el segundo miembro. Y voy a volver a despejar P1, P2 y P3 de la misma forma. ¿Pero qué son P1, P2 y P3 ahora? Las equilibrantes de P. O P1 más P2 más P3 más P, ¿qué me da? Equilibrio. Entonces, ¿qué encontré aquí? Las equilibrantes de P. Si ustedes ven estos sentidos, ¿cómo van a ser respecto? Estos sentidos supuestos son los mismos que supusimos antes. Estas intensidades son las mismas. Pero ¿cómo resultan los sentidos de estas fuerzas P1, P2 y P3 respecto de los sentidos que averiguamos antes, donde antes eran componentes y ahora son equilibrantes? Opuestas. Son opuestas, exactamente, son opuestas. Claro, partimos de una condición totalmente distinta. P1, P2 y P3 ya no son ahora componentes de P en esta ecuación vectorial. Equilibran a P ahora.
Bueno, por supuesto que puedo aplicar el método Ritter. Y también podría aplicar el método Kuhlmann. Y ahora sí, ¿cómo es el polígono de fuerzas entre P, P1, P2 y P3 para esta ecuación vectorial que vimos? Cerrado. Cerrado. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo aquí, fíjense, para Kuhlmann. La ecuación cambia, pero fíjense que separamos en dos miembros, donde el primer miembro dejamos ¿a quién? A P1 y P2. Y en el segundo miembro llevamos P1 y P3. Con la misma consideración que vimos recién. Entre P y P2, ¿qué voy a tener? Un punto donde va a pasar la resultante del primer miembro. Y entre 1 y 3, ¿qué voy a tener? Un punto por donde va a pasar la resultante del segundo miembro. Como ambas resultantes son iguales, ¿qué determiné uniendo esos dos puntos? La recta de acción de esa fuerza, que se llama auxiliar, que sería la resultante del primer miembro, que es igual a la resultante del segundo miembro. Pero si se trata de el equilibrio entre P, P1, P2 y P3, ahora voy a representar a P de la misma forma. Vamos a trazar paralelas a P entre el auxiliar y 2, igual como hicimos anteriormente. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia en el triángulo de fuerzas con los sentidos del auxiliar y P2? Que es cerrado. Bien, ¿por qué? Porque ¿qué quiero ahora? Equilibrar a P, ¿no es cierto? Encontrar el equilibrante. Quiero encontrar las equilibrantes. Y lo vamos a hacer por etapas. Primeramente voy a equilibrar a P entre ¿quién? Entre el auxiliar y 2. Y ahí lo logramos, ¿no es cierto? Dándole los sentidos correspondientes. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer con el auxiliar? Exactamente. Voy a encontrar las componentes de F ahora. Y fíjense que por origen y extremo del auxiliar voy a trazar paralelas ¿a quién? A 1 y 3. Ahí están. ¿Y qué voy a hacer con el auxiliar 1 y 3 ahora? Recién me lo dijeron. Voy a descomponerla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo mido el polígono de fuerza ahora? Entre P, P1, P2 y P3. Cerrado. Cerrado. ¿Cuál es la diferencia respecto al polígono de fuerza que teníamos antes? Exactamente igual, pero ¿cómo son estos sentidos? Opuestos. Opuestos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre equilibrar y descomponer? Bueno, es totalmente el problema opuesto, ¿no? Está bien, sus soluciones tienen la misma magnitud, pero las fuerzas, pero sus sentidos son contrarios. Por supuesto, las intensidades me van a dar exactamente igual, pero estos sentidos son... ¿Y el polígono de fuerzas cómo tiene que ser? Cerrado. Y hemos establecido exactamente el mismo método, pero planteando ahora el equilibrio, o sea, un primer equilibrio de P entre el auxiliar y P2, y un segundo análisis que es de descomposición del auxiliar entre 1 y 3. ¿Por qué descomposición? Y bueno, porque voy a estar reemplazando el auxiliar por dos fuerzas y el auxiliar ya estaba equilibrando a P conjuntamente con P2. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es descomponer el auxiliar entre P1 y P3. Ah, y acá va el tema de que preguntaba respecto de... Se dan cuenta que no tiene nada que ver el sistema de fuerzas con el polígono de fuerzas. Son totalmente distintos. El polígono de fuerzas se construye
en otro lugar que no tiene nada que ver con el sistema de fuerza en sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué es esto? Bien, es el vector representativo de P1. P1 en realidad, ¿dónde está? Aquí. P3, aquí tengo el vector representativo de P3. ¿Dónde está actuando P3? Sobre esta recta de acción. Y acá tengo P2 que está actuando aquí. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre sistema de fuerzas y polígono de fuerzas? Sí, o sea, el sentido, a ver si estoy bien orientado. Cuando yo hablo del polígono funicular, ahí lo que estamos buscando es la equilibrante o la resultante de un sistema de fuerzas. Acá estamos encontrando la equilibrante de una fuerza dada. Claro, exactamente. En el otro caso teníamos fuerzas aplicadas. ¿En cuál caso? Al principio del capítulo, o sea, dado un sistema de fuerza, yo lo que busco es la resultante para establecer si el sistema está en equilibrio o no. Claro, el caso anterior es, yo te daba todas las componentes de un sistema de fuerzas, te daba las fuerzas y te pedí encontrar la resultante. Exacto. ¿Sí? Entonces, vos conocías toda la fuerza y en función de lo que te daba la ecuación de proyección, lo que te daba la ecuación de momento, sabés si esa resultante existe, o si ese sistema se reduce a un par, o si el sistema está en equilibrio. Este es el problema inverso. Te estoy dando una fuerza que es resultante de un sistema de fuerzas, que en el caso de un sistema de fuerzas no concurrentes, no puedo tener más que 3 incógnitas. Y de esas 3 incógnitas debo conocer sus rectas de acción. Si no, sería indeterminado descomponer una fuerza para un sistema de fuerzas no concurrentes. Tendría infinitas soluciones si yo no le digo algo cómo tienen que ser las componentes. Si ustedes ven este sistema de fuerzas genérico, si yo no les hubiese dado aquí las rectas de acción de las componentes, imagínense que ya voy a tener más de 3 incógnitas ahí, además de la intensidad de las fuerzas, como bien me dijeron ustedes que eran las incógnitas del sistema de 3 ecuaciones, donde las incógnitas eran P1, P2 y P3. Se dan cuenta que si yo no le digo algo de las componentes 1, 2 y 3, después puedo tener infinitas soluciones. Perdón, ahí sí. me surge, o sea que la condición también es que sean 3, solamente 3, no más. No más. Imagínate que yo aquí, en lugar de 1, 2 y 3, le hubiese agregado una cuarta recta de acción. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me quedarían estas 3 ecuaciones? Más P4 por D4 respecto de A, más P4 por D4 respecto de B, más P4 por D4 respecto de C igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Incompatible. No, no es que sea incompatible. Voy a tener 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Claro. O sea que sí. O sea que lo puedo adoptar como condición de que tiene que ser solamente 3 componentes o equilibrantes para aplicar los dos. Exactamente. Tengo que conocer, para resolverla, sus rectas de acción, con la condición de que conformen un cuadrilátero, además, ¿no? Porque habíamos visto antes que tienen que ser 3, pueden ser cualquiera de estos casos, pero no puede ser ni este caso. Exactamente. Esa es la condición que a veces le preguntamos. ¿Cuál es la condición para la descomposición de una fuerza para un sistema de fuerzas no concurrentes? Es que conformen un cuadrilátero. Exactamente. Ya lo anoto. Bien. Es la condición que concluimos aquí.
acuerdan cuando planteamos esto, después esto y después esto? Esto no tenía sentido. Esto se reduce a descomponer una fuerza en dos componentes concurrentes. Esto se trata de un sistema de fuerzas concurrentes, en definitiva, porque esta vale siempre cero. Esto es un sistema de fuerzas concurrentes, donde es indeterminada la solución y concluimos que esta condición es la que se debía cumplir para descomponer una fuerza en tres, en no más de tres componentes para un sistema de fuerzas no concurrentes. Claro, si yo le agrego aquí una cuarta recta de acción, ya vimos que para un sistema de fuerzas no concurrentes podemos plantear tres ecuaciones. Y bueno, por más que yo les dé, bueno, pero las cuatro rectas de acción están determinadas. Viendo tres ecuaciones de momento, ya vemos que... Y por ahí me dicen, ¿y por qué no planteo una cuarta ecuación de momento? Por ahí uno se animaría a preguntar. O una cuarta ecuación. Y las condiciones necesarias y suficientes son tres ecuaciones. Si yo planteo cuatro ecuaciones, cinco ecuaciones, las ecuaciones que le agregue adicional al sistema van a ser combinación lineal de las tres que ya habíamos planteado con las condiciones que ya vimos. O sea, por más que agregue ecuaciones, no me permiten agregarle nada nuevo al problema para poder resolver. De las condiciones necesarias y suficientes para un sistema de fuerzas no concurrentes, analíticamente son tres. Pueden ser ecuaciones de momento, dos de proyección y una de momento, o dos de proyección y una de momento. No, agregarle condiciones no me permite resolver el problema para un sistema de fuerzas no concurrentes. Por eso son condiciones necesarias y suficientes. Bueno, se entendió el método de Ritter y el método de Kuhlmann para un método analítico, por un lado, donde el espíritu del método de Ritter es justamente encontrar, o sea, además de plantear tres ecuaciones de momento, es que cada ecuación de momento resulte con una única incógnita independientemente de las demás. O el método gráfico de Kuhlmann, que me permite encontrar los vectores representativos de esas componentes, se trate para descomposición o se trate para equilibrio de una fuerza, ¿no? Aquí está bien diferenciado. Por un lado, equilibrio de una fuerza, analítico y gráfico, Ritter y Kuhlmann, y por otro lado es descomposición de una fuerza. ¿Se entendió eso? Este apunte de este podría subir. Este es un archivito PDF que es un resumen de lo que tienen en el capítulo 4, que es de sistema de fuerzas no concurrentes. Simplemente un resumen que me sirvió para explicarle el método y se los voy a dar para que lo tengan. 3, profe, capítulo 3. Es capítulo 3, fuerzas no concurrentes. Bien. Después sigue el de paralela. Claro. En el capítulo 3, fuerzas no concurrentes, está el método gráfico de Kuhlmann y el método analítico de Ritter, explicado de la misma forma, ¿no? Simplemente que, bueno, aquí está lo mismo. Lo pueden ver de dos formas distintas, exactamente igual. Pero esto se lo subo mañana, si lo tienen, como resumen. Ahí dice, fuerzas no concurrentes, método de Ritter y Kuhlmann. Está bueno como resumen. Sería, le faltó agregarle el título, descomposición o equilibrio. Pero es como que si quieren lo ven de acá directamente y si quieren ir a la bibliografía lo refuerzan de ahí, pero básicamente esto está, me parece bastante explicado. Si lo han entendido, lo pueden ver de acá directamente. Si tienen alguna duda, pueden ir a la bibliografía y lo terminan de ver.
y yo lo entendí acá, ya lo leí. Bueno, perfecto. Si alguien lo leyó antes, probablemente lo haya entendido. Y bueno, la idea de la clase esta era volverlo a ver y repasar. Era como para no dejarles, bueno, léanlo, vírenlo ustedes. Y, bueno, esto lo vamos a aplicar más adelante, no tan más adelante, para resolver esfuerzos en una estructura, por ejemplo. Método gráfico y método analítico. Que por supuesto ustedes pueden corroborar. La idea de los dos métodos es, por ahí, verificar que lo hemos resuelto bien por dos métodos totalmente independientes uno de otro, ¿no? No como suelen hacer ustedes cuando les pido resolver analítica y gráficamente, me ponen que el resultado gráfico 120,98 kilos, me dice. Claro, me toman el mismo valor analítico. ¿Cuál es la gracia de eso? El método gráfico debería medir en el polígono, multiplicar por la escala y no les va a dar con decimales igual que lo que le dio analítico. ¿Sí? Le va a dar parecido. Cuando les ha dado muy distinto se lo he observado, porque si me da 100 analítico y me da 200 gráfico, bueno, ahí tengo que ver, ¿dónde me equivoqué? Y no sé, puede ser el método gráfico o el método analítico. Y voy a tener que revisar los dos ahí. Pero si me da los dos iguales, y estoy corroborando por métodos distintos, independientes uno de otro, un resultado. Pero no nos engañemos, si yo tengo el resultado analítico, no le puedo poner a la resolución gráfica el mismo valor que el analítico. Y no, porque no me va a dar nunca igual. Sea lo que sea muy exacto el gráfico, y los gráficos que he visto que me han mandado, están más o menos, ¿no? Mi escalímetro tiene decimales. Sí. Sí, no me charle, no me charle. Pero bueno, ustedes me entendieron cuál es la idea cuando le piden gráfico y analítico. Bueno, y nos quedaría por último, yo les voy a dar un ejercicio muy rápido para que lo vean. Se los voy a subir junto con esto. ¿Vieron fuerzas paralelas? ¿Leyeron algo? Antes que termine el tiempo, hago un comentario muy rápido. Bueno, fuerzas paralelas, ya vimos las escuelas. Bueno, yo les voy a dar un pequeño ejercicio pero es muy fácil esto. Para un sistema de dos fuerzas paralelas y con las ecuaciones que ya vimos de sistema de fuerzas paralelas, ya sea para el equilibrio o para encontrar la resultante de dos fuerzas paralelas, les voy a subir este ejercicio. Dado una fuerza P, quiero encontrar cuánto vale P1 y P2, de las cuales P1 y P2 conozco, por ejemplo, aquí que sus rectas de acción. La distancia. Y por supuesto las distancias de 1 y de 2, ¿no? Respecto de P, que es conocido. ¿Cómo determino las componentes P1 y P2? Para este caso, analíticamente. Fíjense que hay una diferencia aquí. Si bien P es siempre P1 más P2, aquí las rectas de acción de 1 y 2 están en esta ubicación y aquí están en esta otra ubicación, ¿cierto? Los resultados son distintos. Yo quiero que me determinen en función de estos datos, ¿no? P de 1, de 2, cuánto valen las intensidades y los sentidos de las componentes.
planteando las ecuaciones que ya conocen. Y ahora me voy al problema inverso. Les doy P1 y P2. ¿Y cuál es su posición relativa entre ambas de P1 y P2? En este caso tengo dos fuerzas de distinto sentido y acá tengo dos fuerzas de igual sentido. ¿Cuánto vale la resultante? Conocidas las fuerzas P1 y P2, separadas a una distancia D, se pide determinar analíticamente para cada caso dos fuerzas de distinto sentido, dos fuerzas paralelas de distinto sentido y dos fuerzas paralelas de igual sentido, la resultante del sistema de fuerzas. Bueno, acá tengo una acotación. Designar como D1 la distancia de la resultante de la fuerza P1 y D2 la distancia de la resultante de la fuerza P2. Y si pueden sacarle alguna conclusión. D1 y D2, fíjense, ven que acá P es la resultante en el caso de la descomposición y D1 es la distancia que hay de P1 a P y D2 es la distancia que hay de P2 a P. Bueno, consideren lo mismo. D1 es la distancia que hay de la resultante que tienen que encontrar en este caso a la fuerza P1 y D2 la distancia que hay de la resultante a la fuerza P2. Lo que pasa es que la resultante en el caso de la descomposición es la P. Bueno, también quiero detallar la resultante, en definitiva. Planteen las ecuaciones que ustedes ya saben, las más convenientes, para llegar a que me digan cuánto vale la resultante. Y para estos casos particulares, P2 igual a 2 veces P1, P2 igual a P1 y P2 igual a la mitad de P1, que me digan para esos casos particulares cuánto vale. O sea, que si ya determinaron en forma general para cualquier valor de P1 y P2 la resultante, este es un caso particular, ¿no? Con eso voy a saber a ver cuánto saben de fuerzas paralelas. Con dos fuerzas paralelas, ¿no? ¿Sí? Esto se lo voy a subir para que lo vean y lo vemos la clase que viene. Sacamos las conclusiones en la clase que viene, pero ustedes me van a decir algo, quiero que lo miren. Lo otro se los voy a subir, lo que vimos, ese resumen, y les quedaría por terminar de subir aquello que falten, el trabajo práctico 1 y 2, así les puedo hacer la devolución en los